Estamos con Edward Nina, profesor de tenis, estudiante de los últimos ciclos de arqueología y una persona multifacética que está abocada a la campaña del Fujitapper de Keiko Fujimori, y en el cual se afirma o se pronuncia sobre lo que la presa mermelera, presa basura hace hoy en día. Hay manipulación de medios y eso hay que contrarrestarlo. Edward, cuéntanos, ¿de qué se trata el Fujitapper? ¿De qué se trata la campaña contra la presa mermelera, contra la presa basura? Más que una campaña, es una concientización a través de intervenciones que hacemos en el espacio público. Usamos un lenguaje cotidiano, ¿no?, que es basura, que es el sentir de mucha gente, y estas intervenciones se están dando en primera instancia como cantones y también con movilizaciones. Esta concientización hacia la población limeña parte de un grupo de compañeros que tuvimos la creativa idea de hacer esto, ¿no? Como pueden visualizar, hemos trabajado con unos maestros que hacen pirotecnia, ¿no? Y el esquema es prácticamente el mismo con el que se hace, por ejemplo, un castillo, ¿no? Los castillos o un toro loco. Entonces, ha sido creativo por parte del maestro o la maestra, porque es una señora que conoce, y básicamente sirve también para levantarlo. No es muy pesado, ¿no? Se puede cargar fácilmente entre 2 o 3 y esto sale en las marchas. Hace poco tuvimos la mala fortuna de encontrarnos con gente de la prensa que pensamos, de hecho, ¿no?, está muy ligada a la corrupción existente. Entonces, hemos salido un poco en la televisión también, pero eso no nos amilana, ¿no? Porque como colectivo y como expresión ciudadana tenemos el derecho de expresar nuestro pesar y nuestra indignación por todo lo que está ocurriendo con respecto a los medios. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en los medios de comunicación masiva del Perú? Bueno, como creo que muchos peruanos lo sabemos, existen muy, digamos, entripados, por decirlo así, pero cambios, por ejemplo, en las planas de algunos canales que en algún momento tuvieron algo de credibilidad. Salió Clara Espina hace no mucho, de lo que podría ser la plana de América Noticias, me parece. Entonces, esto es una muestra de cómo es que se está dirigiendo digamos, algo así como una forma de manipulación mediática para optar por una candidatura, ¿no? Y esto es coyuntural. ¿Y cuál crees que es la candidatura más favorecida en los medios de comunicación? Creemos que la candidatura de Keiko, a través de una anticampaña que se le hace al señor Castillo, bueno, profesor Castillo, debido a que se está tergiversando muchos conceptos relacionados al comunismo, al socialismo, y lamentablemente usando ese miedo que tiene la gente, con obvias razones, debido a todo lo que sufrimos en décadas pasadas a través del terrorismo que existió acá en Perú, y que en Lima llegó a través de los coches bomba, pero no tanto en provincia, no mucho, de repente alguna gente que está acá no lo ha vivido. Entonces hay un temor de la población con respecto al terrorismo fundado, pero esto está siendo explotado para darle un favorecimiento, ¿no?, a Keiko Fujimori. En este caso, más que a Keiko Fujimori, es al Partido de Fuerza Popular. ¿Por qué crees que la prensa es muy mermelera? Muy mermelera. A ver, te comentaré algo, ¿no? Yo mismo no sé muy bien a qué se refiere el término mermelada, pero yo asumo que
como que sacan algunas partes. Yo sé que es prensa corrupta. ¿Por qué? La prensa, cuando informa, debe informar imparcialmente, ¿no? Cuando ves estas jugadas a diestra y siniestra y que se ven, ¿no? Movidas de directorios y todo esto, y por ejemplo liazones que existen entre algunos directores o dueños de canales con grupos de poder determinados, entonces tenemos que hacer algo con respecto a eso, ¿no? Me parece que esta mermelada está en función justamente al vínculo que tiene o que se tiene con los grupos de poder. ¿Por qué crees que es una prensa basura también? Porque la indignación como ciudadano, y creo que muchos también ese sentir lo recogemos, se da en muchos ámbitos, ¿no? Primero porque lo que demagógicamente se llama como pueblo, existe una separación bastante entre incluso lo que el lenguaje puede decir a través de lo que podría denominarse lo basura, lo corrupto, y que de repente no es lo apropiado, ¿no? Dentro de ciertos círculos académicos, hasta incluso legales, pero que ese sentir de la población, al recogerse y dar a conocerlo, se haría más visible estos problemas. Por último, que conozca mejor, en todo caso, qué tipos de contratos existen, ¿no? Y a través de eso podemos saber que la misma, digamos, luces que se le da a determinados tiempos, a determinados candidatos en determinadas oportunidades, están dirigidos hacia una candidatura. Y bueno, también sabemos que a través de los medios, ¿no? Durante la primera vuelta se ha recibido o han recibido muchos partidos políticos, de acuerdo a, yo mismo no sé qué patrones, algún dinero para publicidad. Y si pueden buscar de repente en las redes, tenemos también la desafortunada, es muy desafortunada realidad que se está favoreciendo incluso a algunos partidos, ¿no? Eso es a través de los montos, tampoco lo podría afirmar, pero existen montos, por ejemplo, relacionados a 24 millones a ciertos partidos, ¿no? Y 1 millón de soles para publicidad, o 2, 3, 4 millones a otros partidos. Entonces, ¿cuáles son las bases de esto? No lo sé. ¿Con qué alianzas se da también en algún momento? Es bien suspicaz también esto, ¿no? Entonces, tratamos un poco de que a través de esta visualización la gente pueda conocer esto. ¿Crees que al Perú le falta cultura, memoria y criterio? Creo que justamente la prensa tiene un rol muy importante para poder cumplir esto de formar una memoria, pero una memoria no de este tipo, no a través del miedo, sino a través del análisis y la crítica que como personas tenemos que tener de alguna manera, es lo que pienso, para decir qué estuvo bien o qué estuvo mal dentro de nuestro proceso histórico. Entonces, no es tanto que nos falte o no, porque todos manejamos algún tipo de memoria, nuestra memoria es selectiva, y lamentablemente los medios de comunicación, y en este caso la prensa, cómo cubre algunas situaciones acá en Perú, lamentablemente nos lleva, entre comillas, obligadamente, pero que ellos dicen libremente, a tener esta memoria selectiva con respecto a problemas que puede ser con el terrorismo y vincularlos con una candidatura, ¿no? ¿Por qué crees que en los últimos 20 años Keiko Fujimori siempre ha pasado a segunda vuelta? Bueno, eso creo que es a criterio de todas las personas, ¿no? Sabemos que hay algunos movimientos, no está plenamente visto, o sea, no podrías tú de repente, una persona X no podría decir ellos son así, pero a través de las movidas políticas, por ejemplo, de desestabilización que hubo en el Congreso, ¿no? A través de lo que salió del chat de WhatsApp, ¿no? Que todos sabemos de la botica, la famosa botica, articulaban para bajarse algunas candidaturas, ¿no? Entonces, blindar a personajes macabros, ¿no? Es indignante, la verdad, es muy indignante
Y lamentablemente dentro un líder visible dentro de este partido que alberga este tipo de personas está Keiko Fujimori, ¿no? Lamentablemente esta señora genera cierto repudio porque es básicamente lideresa de un partido que alberga a mucha gente que la verdad no sé, pues, ¿no? O sea, blindar a un tipo que, pucha, estaba negociando la absolución de un pata que había violado a una chica de 11 años, ponte, pues, o sea, eso es indignante, disculpa, ¿no? Es muy, muy fuerte esa vaina. No, pues vamos a estar acá, invitamos a toda la comunidad que de alguna manera se una, pues, ¿no? A conocer cómo es que la prensa está de alguna manera coludida con los poderes fácticos, económicos, grupos de poder que existen en el Perú. ¿Crees que existe democracia o dedocracia? La democracia que tenemos es como la gente lo puede decir, incluso fuera del contexto peruano, ¿no? No es real, es irreal, porque está, como te acabo de decir, dirigido hacia una memoria selectiva. Entonces, la gente no puede discernir libremente, porque lo que se te ofrece te llega a, básicamente, a enfrascarte dentro de una burbuja. Lo que tratamos un poco de hacer también es que la democracia como tal se debe ejercer libremente, ¿no? Y la dedocracia, pues, se está dando en cierto modo, pero no creemos que existe una real democracia, ¿no? Por lo menos nuestra postura que manejamos, la verdadera democracia se debe ejercer con la libertad que cada persona pueda tener a partir de cómo incluso la prensa y los medios puedan llegar a articular una forma de repente de prensa verdadera y libre, ¿no? ¿Hay libertad de expresión o libertinaje de expresión en los medios de comunicación? Creo que la palabra más adecuada es libertinaje, ¿no? Porque no hay los patrones adecuados para poder tomar una crítica adecuada, ya que la crítica está fundada a cierta parcialización. Entonces, por ejemplo, acá en Lima no se conoce la cantidad de conflictos socioambientales que existe fuera de provincia, ¿no? Probablemente uno de los más sonados en los últimos tiempos ha sido lo de Tía María, ¿no? Lo que sucedió en Arequipa, y la población estaba en contra, ¿no? Entonces hay mucha libertinaje porque no se informa de acuerdo a cómo también se da el sentir de las personas que están alrededor del Valle del Tambo, donde hubo este problema de Tía María, ¿no? En ese sentido, creo que pensamos que es definitivamente un libertinaje. ¿Por qué crees que siempre se da o siempre se ha dado en los últimos 20 años la elección entre el cáncer y el SIDA, o la elección entre dos mal menores? Lo que pasa es que la prensa en ese sentido tiene un rol importante que no lo está cumpliendo, ¿no? Tratar de visualizar transparentemente lo que pasa, por ejemplo, con candidaturas como la de Keiko Fujimori y con candidaturas como la de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, no viene al caso acá hablar mal de ninguno o otro, pero ya desde el momento en que dices cáncer o SIDA, estamos empleando también hasta qué punto esta denominación ya trae, ¿no? cierto rezago de la prensa. Porque de repente si la población fuera bien informada y no tuviera miedo, tal vez no consideraría lo de Pedro Castillo como cáncer, ¿no? Pero bueno, es lo que está en los medios, es lo que nos influyen, y a veces las preguntas también están direccionadas a eso, ¿no? Y no es que sea un fan de Castillo, digo que la prensa no cumple con ese deber de informar, porque ya está completamente, se le perdió la credibilidad. Entonces, por más que digan algo verdadero con Castillo, ha perdido credibilidad completamente. Creemos que esto es una falla que de alguna manera la gente debe hacer algo, ¿no? Y a partir de eso, optar, ¿no? por una candidatura que sea la más adecuada, ¿no? Esta falla
por ejemplo, se vio con mayor realce en el terruqueo que se hizo a Verónica Mendoza, al partido de JP, ¿no? Durante la primera vuelta. Y lamentablemente ha jugado tan mal en contra que la gente de repente no conocía, y en provincia, debido a la organización de bases que tal vez hayan podido tener, votaron por una línea digamos de izquierda, si se quiere decir, ¿no? Diferente a la propuesta por JP. También podemos ver que la prensa dio cabida en algún momento a otros candidatos, ¿no? Al final tenemos en una segunda vuelta, ¿no? A dos partidos que yo asumo que también, como todo partido político y como toda agrupación, tienen sus defectos a corregir, pero que sabemos cómo está coludida con, por lo menos, Fuerza Popular, con muchos documentos que muestran la corrupción que existe no solo dentro del partido, sino dentro de altos o dentro de lugares donde se está básicamente dirigiendo, ¿no? a través del Estado. ¿Vale la pena ser antisistema? ¿Ser antisistema? Es una pregunta que tiene que ver mucho con la juventud, creo, porque como personas somos seres sociales. Tenemos todo un contexto actual, pandémico, en el cual también existe esta atomización, esta individualización. Y esta individualización lamentablemente te opta por ser una persona antisistema, debido a que existe esta individualización que se da a través de lo que incluso manejamos, ¿no? Como ahora. Obviamente que es por una cuestión médica y de salud. Sin embargo, también existe lo que dentro de esto es que sería antisistema, poder de alguna manera agruparse y protestar y salir, si no protestar, por lo menos a saber qué es lo que pasa, ¿no? Porque también en internet, ¿no? De repente algunas plataformas como Facebook o Twitter o de repente, no sé, ¿cuál está? Instagram, creo, ¿no? Yo la verdad que no entro, trato de no entrar mucho a redes, ¿no? Pero bueno, es necesario para informarse de algunas cosas. Me parece que tienen mucho de esto dentro de los individuos para que digan: no voy con el sistema y vamos a luchar contra el sistema, ¿no? Creo que en algún momento hay que tomar las cosas de manera crítica para poder hacer algo a la comunidad o en la comunidad en la cual estamos, ¿no? ¿Por qué crees que Pedro Castillo estaba destinado a ser el outsider de las elecciones 2021? No sé si destinados, pero definitivamente sabemos que se optaban por dos líneas, ¿no? La izquierda y la derecha. Entonces, lo que podría ser en algún caso la izquierda, que podía haber sido representada por Verónica Mendoza, y en otro y dentro de esa misma línea Pedro Castillo, la prensa estuvo terruqueando básicamente, y esto todos lo saben, la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? Por otro lado tenemos gente que puede creer en la idea del surgimiento, ¿no? Y la idea también de alguna manera de libertad irrestricta con respecto al libre mercado, y es válido porque de alguna manera eso es democracia, ¿no? También lamentablemente el libre mercado también copa muchos lugares, y eso también la gente creo que debería informarse, y la prensa no cumple esa función. Entonces el outsider Castillo, yendo de nuevo al hecho de que existe esta izquierda, al no haber sido tomado en cuenta, sino en las últimas fases, entonces salió como el outsider, ¿no? Hubo una campaña de terruqueo muy fuerte en realidad, y ya pues eso es lo que tenemos ahora. ¿Por qué crees que se acostumbra a monstruorizar o a convertir a un monstruo a un candidato presidencial que puede subir en las encuestas?
Creo que mucha gente no está de acuerdo cómo se está llevando, digamos, cómo se está direccionando todo lo que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? El Estado que debería administrar no está cumpliendo esta labor. Entonces, a nivel general, ¿no? A nivel de sociedad, existe no sé si llamarlo desarraigo, pero definitivamente un malestar generalizado con respecto a estas cuestiones relacionadas con el Estado. Entonces, los candidatos presidenciales que optan por tener un lugar dentro del Estado van a ser vistos de mala forma. Por eso hay mucha gente que vota en blanco, ¿no? ¿Crees que después de 20 años de democracia, después de terminar con el gobierno de Fujimori y pasar a 20 años de democracia, el Perú se cansó? Yo creo que el Perú tiene muchas... es un país de muchas naciones y de muchas voces. Lamentablemente, muchas voces en el Perú no son escuchadas. ¿Y a qué va esto? Que probablemente la dictadura de Fujimori en cierto momento ha entrado a algunas comunidades haciendo, sobre todo en asentamientos humanos, ¿no? Haciendo colegios en mal estado, pero por lo menos ha llegado, lo cual el Estado nunca lo ha hecho o muy poco lo ha hecho. Entonces, a partir de eso, creo que existe este fujimorismo, ¿no? Que de alguna manera se alimenta de esas raíces que el Estado siempre les ha negado, ¿no? Entonces muchos optan incluso por una dictadura. Y bueno, si alguien quiere una dictadura, pucha, entonces en todo caso que se articule todo esto y a ver, que se vea, ¿no? Pero todos sabemos que esto ha sido una maña para perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces, después de 20 años que acabó, ¿no? Y tuvimos al presidente Valentín Paniagua y después Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, PPK, Martín Vizcarra, Merino y Azagasti. Existe toda esta desidia con respecto a provincias, sobre todo, ¿no? Se descentraliza, a pesar de que se han constituido gobiernos regionales, se centraliza mucho no solo la información, sino muchas cosas que tienen que ver con desarrollo económico, creando en la capital una burbuja que impide ver a otros peruanos que la están pasando realmente mal, ¿no? ¿Por qué crees que Keiko Fujimori no debe de postular otra vez? Creo que para muchos representa lo que significa la corrupción y lo que significaría también, ni siquiera el fujimorismo primario, que en algún momento podía haberse vinculado a través de estrategias, no sé si llamarlas dictatoriales, pero a través de unas estrategias que lo mantendrían a esta persona en el poder, de llegar a la gente. Entonces ahora es más que nada, y eso creo que todos lo saben, un partido lleno de corruptos. Entonces por ese lado no creo que deba seguir postulando. Sin embargo, bueno, hay instituciones públicas y esperemos que el próximo gobierno también pueda tener las cosas claras, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, muerte civil, ¿no? Para los corruptos. Entonces esta situación, la verdad que no es que entusiasme tampoco, porque el Estado es un gran monstruo que no tiene la capacidad de repente para llegar a estos lugares, ¿no? Pero se trabaja en eso, o yo asumo que se trabaja en eso, ¿no? Porque bueno, no pertenezco a ningún, y no creo que tampoco pertenezca a ningún pero de alguna manera como colectivo creemos que una candidatura posterior de Keiko Fujimori no va. Pero si candidatúa para el 2026, probablemente el gobierno o el partido que llegó al gobierno no hizo bien su trabajo.
hacer para evitar que el Estado peruano viva de espaldas al país? Creo que una de las cuestiones que debemos saber, y está relacionado con el nacimiento del colectivo, es tener unos medios de comunicación que puedan informar con la verdad. Y con esto quiero decir salir fuera, no quedarse dentro de regionalismos que también tienen su propia prensa, pero que no son escuchadas, ¿no? En provincia, por ejemplo, la gente puede tener su radio y todavía escucha a las personas que están alrededor, ¿no? Ni siquiera te estoy hablando de capitales, de provincia. Y si bien son escuchados ahí, y por eso es que se optó por una candidatura de Pedro Castillo, ¿cómo funcionan las leyes, ¿no?, dentro de los medios de comunicación? ¿Cómo funciona, digamos, el ámbito televisivo para poder darnos culturalmente todo lo que consumimos como cultura? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los programas que básicamente tienen mayor rating, ¿no? Coloridos, de competencia, ¿no? Acuérdate del libre mercado también, es bien curioso esa analogía. Y que básicamente van a seguir existiendo, ¿no? Claro que cada uno tiene, si quiere comer basura, que coma basura, ¿no? Pero el problema es que hay gente que hasta incluso podría radicalizarse en función a tener este tipo de programas que básicamente lo nublan a uno, ¿no? Lo nublan y son dirigidos de repente a una forma de consumo masiva, o de repente a alguna forma de repente de no ver contratos, ¿no?, que puedan existir y que puedan de alguna manera visibilizarse para que la gente también muestre su malestar, ¿no? En este caso, por un tema coyuntural, están saliendo a flote muchas cosas que, digamos, en el Perú estaban como que bajo la alfombra, ¿no? La pandemia los ha sacado y vemos como muchos compañeros, o bueno, muchos compatriotas, mucha gente en provincias, ¿no?, muere a cada rato. Las noticias, la verdad que son desalentadoras, ¿no? Son muy desalentadoras y pucha, o sea, yo creo que cuando tenemos este continuismo de grupos de poder que no hacen nada, creo que es hora de levantar la voz, ¿no? Y estos movimientos colectivos creo que son parte de esto. ¿Crees que la pandemia del coronavirus ha sido tan fuerte que se ha convertido en el detonante y la hecatombe para empezar a pensar en otra alternativa para solucionar los problemas del país de raíz? A ver, te hablo más como persona, más como colectivo, porque estoy seguro que algunos estar en desacuerdo conmigo. Hace 500 años vinieron de Occidente, ¿no? Pizarro y sus huestes, básicamente la cultura occidental, y a través de ellos existió esta enfermedad llamada viruela, que diezmó a casi el 98% de la población indígena. Ahora, esta pandemia está en un 2 o 3% a nivel mundial, ¿no? Son dos cosmovisiones diferentes, la de Occidente y la andina, que en algún momento confluyeron, y de repente ese ha sido un acabose muy fuerte, y que si retrocedemos estos 500 años, yo no me imagino ver, ¿no?, de repente a mi padre, a mi madre muertos, y ver a mi tía, a mi vecino muertos, ¿no? Gente con la cual podía yo haber creído en algo, ¿no? Que para mí puede haber sido un dios o algún tipo, o dioses, ¿no? Y bueno, ahora a mí, de manera personal, ¿no? Se me ha muerto un tío, y bueno, pues, es doloroso, ¿no? Pero también hay que saber que existieron otro tipo de pandemias durante el mundo, o durante el tiempo del mundo, que han diezmado poblaciones y han acabado con culturas que básicamente diversifican todo lo que significa la humanidad, ¿no? Todo este conocimiento que pienso debería mantenerse, ¿no? Por ejemplo, y te digo, ¿no?, en la selva también
está diezmando a una población indígena el dengue, ¿no? Si bien ya está siendo controlada de alguna manera, yo creo, justamente por esta desconfianza que existe en la prensa, que no hay una información adecuada respecto a ello. Y lamentablemente, como no son de Lima o no son de ciudad, pueden ser marginales, ¿no? En cierto nivel. Entonces, ciertamente la pandemia ha desnudado, y eso que ha sido solo un 4%, ¿no? Imagínate si hubiese sido algo más grave, tomando un 20%, o sea, no sé, de repente estaríamos comiéndonos todos, ¿no? Así en extremo. ¿Crees que el Perú debió de construir varios hospitales durante la gestión de Martín Vizcarra, Merino, Sagasti para enfrentar a la pandemia? Yo creo que más que la creación de hospitales, fortificar, claro, creación de hospitales, construcción de hospitales, creo que debería haber habido un refuerzo. Sí. Bueno, suele pasar acá. Creo. Ya. Entonces, la idea es fortificar el sector de salud, ¿no? Y a veces fortificar un sistema de salud no significa con mayor número de hospitales. En todo caso, ha podido haber otras estrategias. Como te digo, también existe un elemento burocrático del Estado que impide que este tipo de cosas puedan darse de manera eficaz. Y también sabemos que tenemos también grupos de poder relacionados a farmacéuticas, que la prensa nunca lo dijo, o de repente la gente no lo sabe, ¿no? Pero se vio en los bolsillos de las personas. Empezó la pandemia, ¿cuánto estaba una citromicina? O sea, vamos, y esta colusión hizo que mucha gente también tuviera un miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la poca canasta familiar que puedas tener se ve reducida por el costo que pudiese alcanzar la citromicina. ¿Cuántas empresas ya dejaron de contratar a sus trabajadores, ¿no? Despidos masivos. Imagínate el informal, que somos más del 75% de los peruanos. Ni siquiera su voz es escuchada. Entonces, hay un problema estructural, ¿no? Y que tiene que ver también con la constitución del Estado, como independiente desde hace 200 años, ¿no? A mí me parece, si revisamos un poco de historia, ¿no?, que aunque todos digan que Ramón Castilla ha sido uno de los mejores presidentes, él, a través del guano que hubo, ¿no?, a mediados del siglo XIX, todo este surgimiento, entre comillas, creó elementos de burocratización que afianzaron el Estado, pero con estos elementos de burocratización, que hicieron más difíciles los trámites, que hicieron de manera, de repente, más puesto de trabajo, y tal vez otros gobiernos posteriores, tal vez como no hubo ya esta riqueza después de la guerra con Chile, se vieron precarizados, ¿no? Entonces, creo que enfocar el asunto también por la burocratización del Estado es una manera también de verlo, ¿no? No creo tampoco que exista el problema para solucionar lo que existe en el Perú, ¿no? Existen muchos problemas y existen muchas perspectivas para, de alguna manera, tratar de cambiar algunas cosas relacionadas con lo que pasa, digamos, acá en Perú, ¿no? ¿Qué expectativas tiene el peruano de a pie de cara al bicentenario del Perú? Bueno, yo como peruano en realidad no mucho, ¿no? 200 años ¿de qué? Me pregunto. Cuando la colonia española termina, digamos, su mandato, porque españoles gobernaban acá en Perú, entraron gente que estuvo muy desvinculada de la realidad, digamos, no sé si llamarle el pueblo, porque esta palabra es muy demagógica, es muy usada, pero sí de la gente que de alguna manera estaba muy ligada a trabajar la tierra, a conocer sobre su entorno. Entonces, solo ha cambiado de mando, pero siguen las mismas estructuras que de alguna manera, hasta si uno ve, son denigrantes, ¿no?
todos, o bueno, mucha gente o alguna gente, o poca gente de repente, no lo sé, puede corroborar lo que les digo a través de fotografías en donde hacendados, ¿no? Hijos de hacendados que ya habían nacido en Perú son cargados por indígenas, ¿no? Entonces existe ahí toda una serie de patronazgo que me parece está adoptando una nueva modalidad a través de, por ejemplo, la agroexportación y la explotación, sobre todo que existe con respecto a, no sé si decir los pagos, pero sí dentro de un trato, ¿no? Cantidad de horas en el trabajo, ¿no? No respetando contratos laborales, ¿qué es eso, no? O sea, ya también es indignante. Somos peruanos, no sé, de repente es muy ilusa de mi parte, pero siempre tengo la idea de que se puede llegar a un horizonte donde construyan, digamos, una mayor equidad, ¿no? Nunca podríamos decir seremos iguales y todos, ¿no? Pero la equidad en función a tener ciertas mismas posibilidades, ¿no? La educación pública, ¿cómo está? A comparación de la educación privada. ¿Quiénes se costean la educación privada, no? Son las personas que tienen. Y si tienes más, probablemente tengas una mejor educación. Entonces, creo que el grueso de la gente que somos nosotros, la gente, incluso que vivimos en mi caso, yo he vivido en Camaná, conocemos de cerca, ¿no? esta situación, ¿no? Ciertamente algunos pueden empatizar o no, pero creo que la realidad es esa, ¿no? La gente que trabaja la tierra, la gente que trabaja, digamos, con las manos, está siendo no solo vilipendiada a través de una forma de racismo, sino también está siéndole negada lo que ellos mismos trabajan, y eso es bien lamentable. ¿Qué es lo que deseas para el Perú en este bicentenario? ¿Qué deseo para Perú estos 200 años? Pucha, que ya me ganó un poco la depresión, pero estamos ahí. Supongo que lo ideal para estos 200 años, que la gente conozca, ¿no? Conozca más sobre la realidad peruana, de acuerdo a una perspectiva que no sea unidireccional. Es decir, establecer, por ejemplo, grupos de poder desde Lima para direccionalizar la mirada y no ver afuera, eso a la larga va a ser contraproducente. En otras palabras, que haya mayor equidad con respecto a cómo se distribuye no solo la información, sino la educación, salud y muchas otras cosas que son vitales para el ser humano. ¿Y cuál es tu aspiración personal dentro de la sociedad peruana? La mía, creo que ayudar a la gente, ¿no? Ayudar a la gente de alguna manera que pueda estar vinculada con esta realidad, ¿no? Que creo nos atañe a todos. Cada vez más, de alguna manera. Y no, la verdad con política no, pero siempre hay otros espacios, ¿no? Por ejemplo, desde mi espacio de arqueología trato un poco de difundir el conocimiento arqueológico. Entonces es un trabajo que se da, ¿no? Que la vida de alguna manera te lleva y bacán, ¿no? Que de alguna manera se pueda conocer, ¿no? Trato siempre de no usar personalismos, siempre se trabaja en colectividad, ¿no? Eso para mí es básico. Bueno, como aspiración personal, de repente dentro de 2 semanas tengo un torneo de tenis y creo que voy a ganar. Pero eso es una cosa ya muy personal, ¿no? Pero vamos a la situación que nos atañe acá con respecto a lo que es la prensa, ¿no? Es visibilizar este tipo de situaciones. Yo puedo tener cosas muy personales y todo eso relacionadas, por ejemplo, al deporte y lo que puedo vivir, ¿no? Y todo eso. Pero eso también es porque me banco 10 horas de trabajo, me banco 8 horas de trabajo. Afortunadamente son cosas con las que puedo lidiar. Ahora no, de repente es un poco pesado, tal vez el mismo hecho de repente de que no se pueda llegar a una información adecuada, ¿no? Creo que con una información adecuada muchas cosas relacionadas al Estado pueden cambiar. Y así creo que habría mayor equidad y tal vez un poco de menos, hasta incluso violencia que se ve en las ciudades, ¿no?
la ciudad de Lima realmente es muy violenta. Desde tu área de desarrollo, desde tu profesión, que es arqueología, ¿crees que hay crisis en el turismo? Siempre se le ha relacionado a la arqueología con el turismo, ¿no? Pero básicamente la arqueología tiene mucho que dar para formar identidad en la gente. Y esta formulación de identidad pasa también por una cuestión de conocer sobre nuestro pasado que no ha sido escrito. El turismo lo que hace a través, y esto es una cuestión que no sé si lo pensaría como colectividad, algunos de repente, no puedo aquí hablar en frente del Tupper siendo de alguna manera, una forma de organizador, ¿no? Pero a nivel personal lo que te podría decir es que la Constitución del 93 hizo que el turismo se vea como esta maquinaria de negocio, ¿no? Que lo único que hace, en vez de apoyar a conocer lo que la gente debería conocer, lo que hace es generar mayores ingresos y divisas, y tapa las investigaciones que de alguna manera necesitan tener un tiempo, necesitan tener también algún tipo de apoyo por parte de las instituciones públicas. Debido también justo a la Constitución del 3, las únicas personas o muy pocas entidades financian algunos proyectos, ¿no? Afortunadamente se han creado unidades ejecutoras, pero creo que es como que lo mínimo que se puede hacer, no lo sé, creo que es insuficiente, ¿no? Tenemos Caral, Marcahuamachuco en algún momento que fue una unidad ejecutora, y estas unidades ejecutoras lo que hacen es establecerse en este lugar por 5 años, por 10, ¿no? Y sacar frecuentemente algún tipo de publicación que desde hace poco el Ministerio de Cultura está dando a conocer a través de congresos. Pero hay un problema también, que en la arqueología hay como una academia que no suele abrirse a la gente. Ese también es un problema y es un sector en el cual estoy, o trato de estar, a través de vincular, por ejemplo, proyectos arqueológicos con comunidades, ¿no? Estos trabajos los hice bastante en Arequipa, en algún sector. Ahora, el turismo tiene mucho que ver para dar a conocer, ¿no? Pero como te digo, desde mi punto de vista, la Constitución del 93 hizo que esta maquinaria se hiciera tan negocio que incluso te pueden contar historias sobre ovnis, y mientras uno pueda quedarse fascinado, ¿no? No es la verdad. Entonces, ¿qué identidad se puede formar de un alienígena? Primero, que eso es falso. Eso ni debería existir entre la gente, pero vamos, esto es lo que es explotado más porque es algo que llama la atención, ¿no? Si a alguien se le cuenta una historia sobre alienígenas, queda más fascinado. Pero ¿dónde identidad hay? ¿Acaso somos alienígenas? Entonces, es también un problema, ¿no? ¿Cómo lo visibilizamos también? La idea es vincular proyectos arqueológicos con la comunidad. Lamentablemente también existe en ese ámbito, ¿no? Muchas universidades que traen a colación, digamos, no sé si llamarle agendas, pero sí sus equipos de investigación, ¿no? Y yo no he visto mucha vinculación con la población, o en todo caso la vinculación quedó en el mismo hecho de contratar a los trabajadores aledaños, ¿no? Que también es precarizable, y es entendible porque también la misma gente que viene de afuera tiene muy poca capacidad para desarrollarse como doctor, consigue por ahí una beca de su universidad, entonces también es un problema de ellos, o sea, un problema, digamos, que se debería enfrentar, ¿no? Y lamentablemente afuera no existe tanto o por lo menos no he visto, no conozco, ¿no? Formas, no sé si de lucha, pero sí de articulación, ¿no? Para que cambien estas cosas. Por ejemplo, en las universidades como la UCLA o las universidades, por ejemplo, hay una universidad que estuvo trabajando acá y hicimos un trabajo en Nazca también, pero la verdad que eso fue como hace 7 años, así que no recuerdo muy bien. Pero existen a nivel mundial también como una forma también de colonización de conocimiento, ¿no? En el caso de que nosotros muchas veces tenemos no conocimiento como arqueólogos, ¿no?
de que sería mejor tener también una cosa más propia, ¿no? Más original. Para eso hay que tender puentes, ¿no? Pero no me parece que la idea sea estas prácticas que se ejercen a través de, por ejemplo, estos vínculos que pueden existir, ¿no? Entonces, el turismo y la arqueología, si bien me he estado decantando más por la arqueología porque sé más, creo que hay ahí una cuestión más que tiene que ver con el negocio, ¿no? dentro de lo que sería el turismo. ¿Cuál es la estrategia y cuáles son los planes para fomentar la arqueología en el Perú? Los planes para fomentar un ratito. Sí. Fidel, ¿está bien? Ya, disculpa la pregunta porque estaba un poco pendiente de esto. ¿Cuáles son los planes y cuál es la estrategia para fomentar la arqueología en el Perú? Ahora en pandemia está a nivel de proyectos de investigación arqueológica, prácticamente son muy pocos o casi no hay. El problema ahí está en función a que los lineamientos que se establecen hacen que se pidan más subvención de alguna manera o algún tipo de participación por parte de entidades privadas, y que ya no es posible porque ellos también tienen un tope, ¿no? de dar, y en función a eso creo que existe una forma digamos de gasto mayor por lo que ocurre en la pandemia y está muy desarticulada, ¿no? Probablemente no conozco. Para allá. Probablemente no conozca muy bien así específicamente lo que pasa con respecto a la situación actual en arqueología a nivel de provincias. Estoy prácticamente toda la pandemia he estado acá en Lima, entonces me es un poco difícil, pero sí hemos tenido muchos problemas desde antes, ¿no? Hemos tenido muchos problemas desde lo que sería probablemente primero en el 2016 la no constitución del COARPE, ¿no? Y el Colegio de Arqueólogos del Perú lamentablemente no tiene voz ni voto dentro de decisiones gubernamentales, ¿no? Esperemos que a futuro esto cambie. Lamentablemente también tenemos que como arqueólogos unirnos, estudiantes de arqueología, sobre todo gente que ejerce alguna forma de trabajo comunal ligado a la arqueología, y creo que eso es vital porque muchas veces como arqueólogos, como gente que de repente hemos sido formados académicamente dentro de una metodología, dentro de una técnica, no quiero decir esta palabra porque podría caer muy mal, pero nos endiosamos sin quererlos a nosotros mismos, ¿no? Y esto creo que no debería pasar. Deberíamos un poco vincularnos con el saber de la gente y articular con respecto a esto. Lo hacemos lamentablemente solo para de repente ligarlos con un discurso antropológico, pero no más, ¿no? Y ahí también hay todo un debate también, ¿no? ¿Qué tanto el arqueólogo va a estar ligado a la comunidad, de qué manera, ¿no? Son posturas y posturas, pero yo soy más de la idea de que se necesita un trabajo más cercano con la comunidad. Y este trabajo más cercano pienso que se puede lograr si es que en el COARPE y en muchos otros espacios se articula de manera eficiente los trabajos comunitarios que se hacen con algún tipo de trabajo arqueológico, ¿no? Y no se trata tanto de contratar gente, sino se trata, y tampoco de capacitar, sino se trata un poco de conocer a través de ellos. El conocimiento académico, si bien es lo que nos dona el mundo occidental, creo que nosotros también tenemos una forma de saber específico, ¿no? Y trabajar y constituir eso es una tarea que, pucha, es bien complicada, porque cómo se trabaja, cómo lo pones, ¿no?, en el tapete, es bien difícil, pero me parece a mí que
un primer momento debería ser la inclusión de gente de las comunidades en reuniones, no de trabajo, sino en reuniones que se hagan en un principio, ¿no? Y quitándoles, me parece a mí, esa institucionalidad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, como te dije hace un momento, no tiene mucha aceptación en comunidades. Me gustaría creer que fuese así y todo eso, pero es muy complicado ver esta articulación de, por ejemplo, dirigentes comunales con el Estado, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Justamente porque se le da mayor cabida a, por ejemplo, grandes empresas o capitales extranjeros para que depreen algunos lugares, como por ejemplo el caso que te comenté, lo de Tía María, ¿no? Entonces, tal vez esté mezclando papas con camotes, pero básicamente es necesario conocer todos esos ámbitos para poder articular mejor un esfuerzo en conjunto, ¿no? ¿Por dónde empieza el arqueólogo que se gesta en los últimos ciclos de la universidad? ¿Por dónde se gesta el arqueólogo en los últimos ciclos? ¿Por dónde comienza el arqueólogo de los últimos ciclos de la universidad, el egresado? Por trabajos de campo, trabajos de gabinete que están vinculados a proyectos de afuera o proyectos locales. Esta problemática te la digo en función a lo que sería las universidades en Lima, ¿no? Acá en Lima son 3 universidades que forman arqueólogos: la Católica, la Villarreal, que está aquí nomás, y la San Marcos. Yo soy de San Marcos, entonces creo que se empieza bastante por las prácticas preprofesionales, que en teoría deberían ayudarte a excavar mejor, a tener mayor capacidad de generar un proyecto. Creo que en teoría está bien, ¿no? Pero en la práctica incluso no tenemos la posibilidad incluso de conseguir un lugar, digamos, donde se pueda trabajar de alguna manera, ¿no? Existen esfuerzos de proyectos, pero me parece que no es suficiente, ¿no? O sea, este problema era algo más fuerte antes. Ahora, como yo estoy más trabajando fuera de la universidad que dentro de la universidad, te puedo comentar que me cuentan que hay algunos, pero yo siempre he visto durante mi época de las aulas esta forma de un poco como que dejar de lado un poco al estudiante también, ¿no? Como te digo, no sé cómo será actualmente, ¿no? Yo sé que hay muchos maestristas que vienen de otras universidades y jalan, digamos así, voluntariado. Entonces hay algunas firmas para un PIA y todo eso, y es una de las formas en las cuales se hace. Eso es uno de los perfiles del que está por egresar, ¿no? Ahora también, esto por un lado, el que trabaja en campo, ¿no? En gabinete, afortunadamente, se están dando algunas partidas para estudiar colecciones. ¿Qué significa esto, no? Cuando estás en el museo, tú ves piezas, ¿no? En las vitrinas, que son básicamente materiales arqueológicos, ¿no? Que muchos de ellos han sido conservados y están en proceso de restauración algunos, pero es lo que se muestra. Sin embargo, los museos, cuyo fin es básicamente la difusión de la investigación, tienen en sus depósitos materiales arqueológicos con los cuales se genera esta investigación. Y ahora, si bien no lo sé si hay fondos, pero tengo entendido que es toda una mina para explotar, ¿no? Es también un ámbito que tiene el que va a egresar de arqueología, y no tanto de chamba, porque la calle está bien dura. Entonces, cuando uno trabaja en arqueología, no trabaja en proyectos de investigación, trabaja en proyectos de monitoreo, trabaja en proyectos de rescate, que es lo que más el mercado laboral se está abriendo. Y si lo enfocamos por ese lado, tenemos toda una cuestión de tiempos que se reducen. Te comento,
existe un proyecto, ¿tá? Que se está dando. Entonces, por ejemplo, encuentras un elemento arqueológico, ¿no? Tienes que parar la obra. ¿Por qué? Porque eso necesita ser investigado por último o ser rescatado, y hay todo un proceso ahí. Entonces existe una paralización de la obra. ¿Por qué se da esta paralización de la obra? Porque esta investigación nos va a dar a conocer más sobre nuestro pasado. Entonces, el pasado en sí, que tenemos no escrito, está dándose a conocer a través de estos materiales. Si tú levantas eso sin algún registro, te quedas sin una parte de tu historia, que es muy rica, por cierto. ¿Cómo levantas eso sin ningún tipo de registro? ¿Cómo es eso? No se puede levantar sin ningún tipo de registro. Hay un registro, todo un proceso de recogida, por decirlo así, que este proceso está enfocado en darle, en que el material te brinde información. Cuando el material te brinda información, entonces tienes la posibilidad de escribir, entre comillas, a través de la interpretación arqueológica, una parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué pasa con estos proyectos, digamos, de inversión elevados? Como quieren reducir costos a todo lado, han presionado al gobierno y nos han dado al Ministerio de Cultura 15 días de silencio administrativo. ¿Qué significa esto? Si en 15 días no se pronuncia sobre algún tipo de sitio o el monitoreo en sí, entonces se da un CIRA, que es el certificado de inexistencia de registros certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, no importa si está una gran muralla inca debajo, si lo quieres ver de esa manera, pero debido a la inversión y a la rapidez que lo levantas, lo destruyes. El COARP es una de las entidades que debería velar por esto, y lo hace, pero sus reclamos no llegan a escuchados sectores como el Ministerio de Cultura, en muchos casos, ¿no? Entonces eso sí es lamentable, porque están como que robándonos nuestra historia también. ¿Crees que el arqueólogo empieza por ser huaquero? Es una pregunta interesante y muchos colegas estarían un poco en desacuerdo. En principio, un huaquero es aquella persona que retira del suelo o del lugar donde está, en principio, material arqueológico. Obviamente para venderlo o como un coleccionista. Generalmente se le reconoce como aquella persona que se enriquece a través del material arqueológico. Sin embargo, al no haber un registro, existe esto de lo que estaba diciéndose hace poco, que borras un elemento de la historia, de nuestra historia. Y también lo hace el huaquero. Y en principio, todos dirían, pucha, entonces el huaquero debería ser sancionado, obviamente, ¿no? Porque nos rompe, o el Estado se encarga, en teoría también, porque hay más huaquería, se encargaría de velar por nuestra historia, ¿no? Sin embargo, esto está muy ligado a la problemática nacional. Un huaquero es una persona, digamos, que está dentro del sector informal, que trata de alguna manera de generarse como dirían a nivel del pueblo, un sencillo. Entonces yo creo que la existencia del huaquero, que en sí para muchos arqueólogos, también me incluyo, es nociva, no se puede ir directamente contra el huaquero. Es una persona como tú, como yo, y que se está buscando el pan. Entonces ahí me parece que ya es una cuestión más estructural. Y nosotros los arqueólogos, muchos dirán, ¿no? Bueno, no es nuestro ámbito, pues, ¿no? De eso se encargan los políticos. Pero vamos, o sea, también atañe nuestro trabajo. Hace que nos conflictemos con mucha gente de las comunidades, que son huaqueros, algunos de ellos, y nos vean mal. Como arqueólogos, en algún momento la gente hasta tiene un poco de temor, ¿no? Porque la arqueología o el arqueólogo supuestamente va a como que a denunciar o una cosa así, ¿no? Que en principio lo debería hacer y algún marco legal nos protege en función a eso, pero no es entender el problema en sí, ¿no? Entonces hay muchas discusiones con algunos colegas sobre lo que significa la huaquería, ¿no? Y en ningún momento un huaquero llega a ser arqueólogo, aunque han habido casos, pero en general no
no llega a pasar eso. El ser huaquero te da experiencia como arqueólogo. El ser huaquero te da experiencia como arqueólogo. Yo creo que no. Creo que el ser huaquero, no sé cómo podrían operar, pero yo asumo también, y me estás preguntando por una suposición, que al acostumbrarte a alguna forma de extracción, se hace difícil reacostumbrarte a una forma de registro. Entonces va a ser muy complicado para un huaquero ser arqueólogo, porque es un trabajo más cuidadoso. Es un trabajo que no es a la champa y para sacar, digamos, algún tipo de material que pueda ser vendible. No, es una metodología diferente en campo. Entonces ahí y en ese punto creo que también viene una cuestión de análisis ya más que creo que tú estás planteando en función a lo que sería formación del arqueólogo, ¿no? ¿Qué tipo de leyes debería de dar el Estado peruano a favor del arqueólogo y de la investigación arqueológica? ¿Qué es lo que hay que corregir en la arqueología peruana? Muchas cosas, en realidad. Primero, la formación del arqueólogo. En muchos casos, la formación del arqueólogo está centrada en universidades que no te muestran cómo es la realidad arqueológica una vez que uno sale. Por ahí hubo algún esfuerzo en 2016 con el tema de evaluación en arqueología. Y seamos realistas, pues, ¿no? Mucha gente que ingresa a la universidad no ingresa por amor al chancho, sino al chicharrón. Y en este caso no quiero, de repente me van a linchar a algunos arqueólogos, a compañeros, pero se entra para trabajarlo, ¿no? Y lamentablemente la demanda laboral está en función a todo este sistema que tiene que ver con procesos de monitoreo y de rescate. Y que está, digamos, no quisiera decir esta palabra, pero coludidos con todo el sistema imperante que tiene que ver con reducción de tiempos, apuro. Entonces se ve reducido el ámbito. Y creo que la realidad arqueológica es una de las cosas que no la tenemos cuando estamos en la universidad y cuando salimos al campo laboral nos damos cuenta. Y un poco al caballazo en algunos casos, ¿no? Los procesos es que son bastantes. A lo largo de los años han habido muchos problemas que he podido ver, sobre todo en función a la metodología que se puede usar en campo, sobre todo con respecto a la excavación, ¿no? Y también existe una cuestión de direccionalizar el campo como la de arqueólogo, es decir, la de ir y excavar, cuando el campo también podría ser hacer transectos, ¿no? Y definir si hay elementos arqueológicos o hacer recogida de datos de superficie, o por último, sin incluir, como te acabo de decir, las colecciones en los museos, que te brindan toda una riqueza que va más allá de la excavación en campo. ¿Crees que el estudiante de arqueología de las universidades nacionales necesita una computadora bien equipada para estudiar AutoCAD en su carrera profesional? ¿O cómo se soluciona ese problema? Me parece que no solo AutoCAD. Existen muchos programas como Python, ArcGIS y muchos otros más, de fotogrametría, por ejemplo, que se necesita adecuar al estudiante. ¿Por qué? El registro, como te acabo de decir, que es básicamente cómo recoges el material, está cada vez más digitalizado. Entonces, esta digitalización lo que ayudaría es en ser más preciso en algún momento, ¿no? Hay también todo un debate alrededor de eso, pero yo sí creo, o sea, es a nivel personal, ¿no?, que debería haber, en todo caso, mayor capacitación. Pucha, qué genial sería si todos nos dan una laptop con programas, ¿no? Sería genial, pero eso es un sueño. Por último, poco a poco se puede lograr eso. Yo sí tengo una visión más pesimista. Ahorita estoy un poco más abocado a cómo se puede de repente dar a conocer en los medios de comunicación todo lo que existe alrededor de la prensa direccionalizada, y que quieras o no también va a estar vinculado al trabajo arqueológico, en mayor medida en algunos campos y en menor medida en otros.
Por ejemplo, sector cultura, sector trabajo, ¿no? De hecho, sector educación, sobre todo. Y ya pues ahí cómo se direccionaría, cómo habrá este cambio, ¿no? Que supuestamente puede haber. Es como que incertidumbre, y de acuerdo al momento generas también esperanza, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo se soluciona el problema de no tener una computadora con AutoCAD en plena carrera profesional de arqueología? Si en las cabinas de internet no hay AutoCAD en las computadoras. Ese es el problema que yo te decía antes, ¿no? Existe un problema de la formación, justamente por la no capacidad que pueda tener el estudiantado en general, sobre todo en universidades públicas. Se genera como que de repente tiempos en los que tienes que trabajar y sacarte la mugre y discutir para poder generar tu laptop y tú mismo hacerlo, ¿no? Que en un momento también lo hice y es pesado y tuve que abandonar la universidad. Entonces, así puedes ayudar, pero igual no se contempla, o hasta cierto año, porque ahora no sé cómo estará, no se observa esta capacitación, ¿no? Tengo entendido que la Universidad Católica sí, pero vamos, la Universidad Católica es pagando. Y la universidad pública, bien, gracias. Lo único que hay en la universidad pública son los deseos y buenas intenciones, probablemente hasta incluso el gobierno central, pero que no llega para nada. Entonces, en función a eso también, como que es un poco lamentable que mucha gente que tiene capacidad, alta capacidad, para generar conocimiento, incluso conocimiento que no tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas de repente al conocimiento científico como ahora se da, ¿no? De alguna manera sí hay la capacidad. Y bueno, pues ahora se ve más esta capacidad que tiene la gente, ¿no? Que entra a las universidades públicas porque justamente no hay apoyo. Entonces, me parece que por ahí es un problema bien grande el que hay, ¿no? Con respecto al estudiantado. ¿Cuál es el último recurso del estudiante de arqueología que necesita una computadora con AutoCAD en un día previo a la fecha de entrega del trabajo? Primero, saber AutoCAD. Bueno, ¿cuál es el último recurso? No sé, que tenga entendido, casi no se presentan trabajos en AutoCAD, lo cual debería hacerse porque es vital en algunos casos. Por lo menos a mí nunca me enseñaron AutoCAD en la universidad, te diré. Tenía que aprenderlo por mi cuenta. Entonces es una falencia, es lo que te decía, un poco de salir al mercado laboral y ahí tienes que adiestrar. Esto no sucede, como te lo repito, en universidades como católicas, ¿no? ¿Cómo se titula el estudiante de arqueología? ¿Por dónde empieza? Mediante una tesis o también un examen. Pero, ¿cuál es el proceso de titulación de un estudiante de arqueología? O sea, ¿te refieres cómo van los trámites o te refieres a todo? Los trámites en sí no recuerdo muy bien, pero tengo entendido que en un primer momento pasa por presentar un borrador de tesis. Bueno, pasa por conseguir un asesor de tesis. Normalmente tiene que ser una persona que haya tenido un bachillerato, pero el problema con esta situación del bachillerato, ponte, que ahora no me parece tan malo, la verdad, pero eso también habría que verlo bien, porque a partir de la ley Mora, ¿no? En donde se da la educación de una forma tecnocrática y meritocrática, que no va de acuerdo a los cánones que podrían ser o estar relacionadas a inclusión de gente que no tiene, digamos, capacidad. Lo que tú acabas de mencionar es una de las falencias, esta falta de repente de tecnología y de instrumentos, ¿no? Me parece que a partir de esa ley Mora se puede hacer, se tiene que hacer una especie de tesis, ¿no? O una especie de
de trabajo para que te den el cartón de bachiller, y una vez que tengas el cartón de bachiller tienes la titulación a partir de la búsqueda de un asesor de tesis. Entonces esta asesoría de tesis básicamente buscas a un profesor, ¿no?, que esté vinculado con el área y el ámbito de tu trabajo, trabajas con él y después ya lo presentas, presentas tu error, hablas con el asesor, creo que vas a mesa de partes, una cosa así es el pago. También creo que tienes que donar libros a la universidad. Es todo un proceso en el cual, bueno, puedes observar también que una tesis, lamentablemente, bueno, en arqueología no tanto, porque las tesis son bien valiosas, ya que te hablan sobre una investigación, y para seguir investigando te acoplas también, un poco te acoplas, tienes que ver. Pero yo me pregunto, ¿no? Las tesis, digamos, en otros ámbitos, me parece que son adornos de biblioteca. Entonces, por ese lado, solo por ese lado, creo que la construcción de bachilleres está bien, pero sin embargo hay que tener presente algo. ¿Qué pasa cuando te obligan, dentro de un marco, digamos, en el cual estamos, a presentar una tesis? Creas tesis un poco de repente el caballazo, tal vez, ¿no? O sea, hay una estructura obviamente que se respeta, pero dentro de qué contexto, ¿no? Y eso va un poco más por el ámbito más general, educativo. Te obligan a esto dentro de que refuerzas una línea de investigación o unos marcos de alguna manera, si se quiere, científicos, y los validas en función también a cierta colonización del conocimiento que tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos paliar ese problema? Es una postura también dentro de la arqueología, ¿no?, que también ve por estas cuestiones relacionadas a conocimientos de otras partes, cómo ven, ¿no?, y nuestra misma realidad, adaptarla a un discurso arqueológico, pues se da muy poco. Tenemos el proyecto de repente de Francesca Fernandini en Cañete, que por ahí esa línea puede tener. A nivel latinoamericano, de repente los que más pueden hablar sobre el asunto, de repente con mayor precisión que yo lo puedo estar haciendo, porque son temas de los cuales me desligué bastante, son la gente que se encuentra en el noroeste argentino, porque en el noroeste argentino existe toda una línea que habla con las comunidades, que formula teorías, y estas se van a papers que dicen algo muy diferente a lo que siempre se dice, ¿no?, que es el mismo proceso investigativo con esta misma estructura, pero que de repente, no sé, no es la adecuada, no genera creatividad, sino un trabajo mecanizado, que también debería ser algún tipo de trabajo, pero creo que esta forma de creatividad se le quita puntos, ¿no? Pero también es un ejercicio que es necesario a veces, ¿no?, porque tienes que sistematizar toda una serie de datos. Entonces, al sistematizar una serie de datos, te va a dar un resultado a nivel estadístico, y listo, ahí puedes tener ya las conclusiones que quieras con respecto a la hipótesis que has planteado en el inicio, ¿no? Entonces, digamos que a mí se me complica un poco de estructurarlo para que se entienda bien, pero básicamente está ligado mucho a procesos ya determinados, ¿no? Buscar de asesor de tesis, de repente una búsqueda de un tema con el cual te sientes familiarizado, ¿no? Una teoría, un marco teórico que te dé los márgenes en donde vaya a ir tu investigación, una metodología que vayas a emplear para sacar las conclusiones o para tener resultados que van a ayudar a que la hipótesis inicial pueda corroborarse en la realidad, y al final tienes las conclusiones de la investigación. Entonces creo que es el proceso de una tesis, digamos a grosso modo, pero el proceso administrativo ese no recuerdo muy bien, pero creo que está muy ligado a las prácticas burocráticas también que tenemos, ¿no? ¿Cómo encuentra fácilmente trabajo un arqueólogo? ¿Cuáles son las páginas? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cuáles son los contactos, los medios? ¿Cómo se recursea un arqueólogo para encontrar trabajo? Creo que de acuerdo al campo en el cual sale, ¿no?
Por ejemplo, yo en un inicio trabajé monitoreando el año 2010. Después fue básicamente trabajos de investigación. Siempre ha sido trabajo de investigación, pero en 2010 tuve un trabajo de monitoreo. Y ahora último es un poco ligar el discurso arqueológico con las comunidades, que podría ser un trabajo más antropológico, ¿no? Pero uno encuentra o trata de encontrar trabajo de acuerdo al campo en donde se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, yo soy un poco más conocedor de lo que sería la cerámica, y en función a eso también puedo hacer proyectos relacionados con ceramografía ¿no? Porque eso es un poco de lo que me desarrollé. Después también por periodos. Mi periodo, uno de los cuales he trabajado para hacer mi tesis, la eterna tesis, es básicamente el formativo, ¿no? El formativo en el sur, el formativo en la parte de Arequipa, ¿no? Entonces, básicamente está muy ligado a donde desarrolla. Pero también existen los proyectos de monitoreo, ¿no? Que básicamente, de rescate, que, bueno, se generan normalmente por contactos, pero también está ligado a la rapidez que uno tenga, a la experiencia que uno tenga, ¿no? Cuando recién sales, esa experiencia la vas adquiriendo recién en el campo, porque en la universidad no suele haber eso. Hubo algunos intentos de repente el año 2009, el año 2010 creo, ligando a chicos a proyectos de rescate, pero sin ningún éxito, porque en los proyectos de rescate te pedían tiempos tan rápidos y el estudiante estaba en nada, ¿no? Y para mí que no dio resultado, o sea, pero siempre existen algunas propuestas, ¿no? De profesores valientes, que yo lo considero de esa manera, pero de repente no muy ligera, pero sí puede haber algunos esfuerzos individuales que generen ciertos frutos. ¿Qué experiencia hay de un arqueólogo trabajando para el Estado? ¿Es satisfactorio? Que recuerden, no he trabajado para el Estado. En todo caso, no podría hablarte de ello. No, pero un arqueólogo X, un arqueólogo cualquiera. Creo que lo satisfactorio, en principio, y de repente un poco superficial, desde mi punto de vista, es que estás contribuyendo a tu sociedad. Eso en el papel. El problema es que cómo se direccionaliza eso, cómo aterriza eso en la gente. Me parece que no hay muchos vínculos. Por ejemplo, yo te pregunto a ti o le pregunto de repente a la gente que te sigue, ¿no? ¿Cuántos han agarrado un libro de arqueología? Obviamente que es técnico y nadie lo va a hacer, es muy poco probable, pero me parece que trabajar para el Estado, de alguna manera, se debería manejar los marcos comunicativos más adecuados para llegar a la población. Si no, va a haber la misma desidia por los arqueólogos, ¿no? Ah, esos vaqueros, o como se escucharía, ¿no? Esos que nos paran las obras, cómo no se mueren, ¿no? Entonces hay toda una opinión desfavorable hacia los arqueólogos, lamentablemente. Y quieras o no, considero que es valiente defender los libros que están por escribirse a partir de la interpretación que puede hacer la gente, pero que el trabajo como arqueólogos los podemos visualizar, ¿no? O podemos hacer que esto llegue a la gente, ¿no? Y que ya la gente formule sus interpretaciones. ¿Crees que fue una buena idea, una buena decisión la ley universitaria de la SUNEDU? No. ¿Por qué no? O sea, hay que poner la realidad peruana en ese momento, ¿no? Surgió durante el gobierno de Ollanta, y el problema con esta ley universitaria, en parte, para mucha gente le parece correcto, es que paralizó la creación de universidades a diestra y siniestra, que estaban votando profesionales que no tenían la capacidad ¿no? de poder hacer unos buenos trabajos una vez que se egresaban. Pero aquí los beneficiados eran probablemente Pepe Luna
y tal vez Acuña, no lo sé muy bien, pero hay una cuestión relacionada con lo que sería los medios de, digamos, educativos, no, los medios de comunicación, en cómo se da esta información. Todos celebraron en algún momento que la SUNEDU sí, pero ¿dentro de qué contexto está poniendo? El contexto básicamente, o como yo lo puedo leer, ¿no?, era que de acuerdo a la dirección que tenía el Estado en ese momento, no cabía otra que estandarizarlo y no ver por las realidades de las universidades. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se articuló, por ejemplo, el estatuto universitario en algún momento, no permitieron que se lleve menos de 12 créditos. Pero mucha gente trabaja y estudia. Si tú llevas menos de 12 créditos, no puedes matricularte. Entonces, ¿dónde está aquella persona que trabaja y estudia? Se tiene que retirar de la universidad, es lo que me ha pasado. ¿Tú te has retirado de la universidad? Claro, me retiré de la universidad porque yo no podía estar trabajando y estudiando sin tener 12 créditos. Ya. Entonces hay un problema ahí porque yo estoy ahorita tratando de generar algún tipo de dinero. Ahora estoy como que, digamos, apoyando un activismo, pero básicamente tengo que buscármelas, ahorrar mi dinero y volver a la universidad en algún momento. Y yo creo que muchos compañeros también están pasando por esta situación, ¿no? No creo que sea el único. Entonces, ese es el problema con la SUNEDU, ¿no? A gente que tiene la capacidad de repente adquisitiva de hacerlo, bacán. Pero otras personas de repente no. Yo en mi caso es particular porque trabajé un tiempo en Camaná, me vinculé bastante con lo que sería el desarrollo del discurso arqueológico y por ahí no generé nada, pero me sentía muy, digamos, muy bien, por decirlo así, de poder apoyar a la comunidad a través del conocimiento que tenía y la articulación que se podía hacer. Pero a nivel de desarrollo, como lo querría el Estado, que sería una titulación, un bachiller, no se puede. Porque también hay que darse cuenta que si mis trabajos y mis lugares de investigación están en Arequipa, ¿cómo podría yo vincularme a la universidad? Es un trabajo extra. Los materiales se ven allá, no te los van a traer a tu casa, tienes que ir al museo. Entonces es todo un problema que, por eso es que mucha gente se desarrolla, digamos como que ese desarrollo es local, ¿no? Gente de San Marcos, Católica y Villarreal trabajan en sectores de Lima. En Arequipa no hay nadie que trabaje, en Moquegua menos, en Tacna peor. La gente de Cusco, que ahí hay una escuela de arqueología, solo se da abasto para Cusco. Como tú bien sabes, Cusco era la capital de los incas, entonces justamente ahí también se derivan algunas partidas hasta estatales, ¿no? Y está muy vinculado al ejercicio del turismo. Por eso es que cuando tú vas a Cusco, la marca Perú y todo lo que significa toda esta parafernalia para generar ingresos al Estado a través del turismo, hace que muchas veces el mismo arqueólogo no pueda llegar a de repente a tener un buen espacio laboral, ¿no? Sobre todo si se dedica a la investigación. También hay cosas relacionadas al monitoreo, pero vamos, dentro del contexto en el cual se desarrolló la ley Mora, como se le llama, si bien se paralizó esta creación de universidades, en algún momento también no le dio la oportunidad a mucha gente de repente de poder seguir sus estudios, de poder desarrollarse, ¿no? Y ya pues en función a eso es que también hay mucha gente que ha luchado dentro de la San Marcos, ha establecido como agenda acabar con la SUNEDU. Entonces hay que verlo en un ámbito más amplio, ¿no? Porque alguien que dice no a la SUNEDU te puede acusar de que, pucha, estás con la mafia, pues. Pero yo he vivido en carne propia y creo que no solo yo, como te digo, muchos compañeros, la imposibilidad en algún tiempo de llevar arqueología porque se veía muy difícil hacerlo. ¿Crees que el Estado peruano respetó la autonomía universitaria con la ley de la SUNEDU? No. ¿Por qué?
El año 2017 o 2018 me parece, salimos a marchar un poco en contra de la ley SUNEDU, o una de las plataformas era acabar con la ley SUNEDU. Y como este malestar se siente entre mucha gente que tiene falta de oportunidades, ¿no? Realizamos una toma universitaria en la San Marcos, y no solo para eso, sino para, bueno, también pedir mejoras y toda una cuestión relacionada a faltas que se dan no solo a nivel de arqueología, sino a nivel, digamos, del estudiantado, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? La SUNEDU básicamente, al ser tecnocrática en función a eso, solo algunos pocos podían desarrollarse. ¿Qué pasó ese año cuando realizamos la toma? Las Fuerzas Armadas entraron a la San Marcos. No sé si de repente tienes algún registro de cómo es que salió en todo el mundo, como una tanqueta entra a la puerta 3 de San Marcos, que está por Venezuela, ¿no? Y el comandante de operaciones en ese momento dice: entren, muchachos, como a los policías, ¿no? Y entraron, y a todos los que estaban adentro nos dejaron salir, y tuvimos que ocultarnos en los salones, y algunas personas de limpieza nos ayudaron. No tengo entendido cuánta gente fue sacada en ese día, pero nos sembraron a la gente. Dijeron que habíamos tenido molotov, que pucha, que teníamos elementos punzocortantes, y eso es totalmente falso, totalmente falso. Entonces de ahí también ves un problema que está en relación también a cómo se manejan las instituciones en el Estado, ¿no? Y es un problema ya policial. Y no solo policial, sino que bueno fuera, ¿no? Es un problema generalizado y estructural, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es una buena pregunta, y es un reto también para el próximo gobierno. Desde mi posición, ¿no? Desde mi posición, que es arqueología, que si bien ni siquiera he podido terminar justamente porque hay imposibilidades, se aporta, ¿no? En la medida de lo posible. Ahora también hay otra cosa, ¿no? El deporte, por ejemplo, también es un ámbito de desarrollo de muchas personas. Y yo sé que mucha gente que tiene falta de oportunidades y que son bien capos, por ejemplo, en algún deporte, en este caso también me desarrollo como profesor de tenis, no están siendo escuchadas. ¿Y qué pasa? Entonces, elementos muy grandiosos que le pueden dar hasta incluso mayor identidad, ¿no? Porque todo lo que es el deporte se centra en lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, lamentablemente, ya yendo a otro tema, ¿no? Sí hay también una falta de interés, tal vez, del Estado por conocer los problemas particulares, ¿no? Y establece leyes como la Ley Mora, que solo ve una cuestión general. Entonces, es un poco deprimente esta situación, ¿no? Porque hay que hacer las leyes de acuerdo al contexto general y no desde la mirada de uno mismo, ¿no? ¿Crees que la beca de traslado fue suficiente para solucionar las falencias, la crisis, los errores, las carencias de los estudiantes de las universidades denegadas? La beca de traslado. Sí, lo que pasa con la beca de traslado es que bueno, yo no te puedo hablar tanto a nivel general, porque en arqueología las universidades, digamos, de esta, digamos, ¿no? Universidades que se estaban gestando para un negocio, no había ninguna que esté dentro de arqueología. Entonces no te puedo dar el contexto o una respuesta así directa, pero lo que sí te puedo decir con respecto a estas becas es que van a ser siempre insuficientes, porque va a haber gente que siempre va a ser dejada de lado. Entonces, si yo te dijese sí, fue suficiente, caería en una completa mentira, porque siempre va a haber gente que se deja de lado, ¿no? Y lamentablemente, no se trata tanto solo de crítica, sino se trata de que tal vez la SUNEDU no fue la mejor opción para de repente crear marcos más precisos, ¿no? No sé incluso si la SUNEDU había contemplado estas becas de traslado. Creo que fue una resolución tal vez posterior que se hizo. Sí, fue flor de un día, porque no hubo
no hubo promoción, no hubo difusión en medios. Fue el que se enteraba y el que no se enteraba, piña. Sí, pues hay un trabajo también de la prensa, ¿no? Que tratamos de visibilizarlo, porque quisiéramos que esto no sea coyuntural tampoco, quisiéramos que esto sea también una cuestión que englobe muchas cosas y que se pueda articular esfuerzos, ¿no? para dar a conocer también, ¿no? De repente una prensa más comprometida con las necesidades del pueblo peruano y que pueda visibilizar los problemas en sí, no estar sectorizados dentro de un espacio que si bien genera ingresos, porque obviamente no te irías de un canal donde te pagan bien y pucha, muy poca gente podría deslindar porque es parte de su trabajo. Entonces ahí ya no es el problema tanto en sí de los trabajadores, ¿no? Sino de los medios de comunicación y los grupos de poder que están arriba. Los medios de comunicación lo componen los trabajadores, los entrevistadores, los que filman, los que de alguna manera hacen el trabajo de campo, recogiendo noticias, información, crónicas, todo eso. Pero el problema, digamos, estructural, si quieres llamarlo, pero preciso está en, bueno, desde mi punto de vista, está en función a la necesidad de que se establezcan líneas editoriales que se escuchen más voces, que se recoja ese sentir que de repente no podemos verlo. O sea, mucha gente de repente, y me incluyo tal vez porque en algunos momentos he tenido la facilidad de tener acceso a algunos recursos y por ende a informarme mejor. No mucha gente la tiene y somos el grueso de la población a veces. Como te digo, a veces dentro de la informalidad, si trabajas bien, puedes ganar bien, entonces estás bien. Pero si no trabajas o no te mueves, entonces estás mal. Y pucha, estás así, ¿no? Pucha, mendigando algún tipo de repente hasta de educación, ¿no? Haciendo cositas así, ¿no? Y es penoso, es trabajoso. Y somos el grueso de la población, creo. Entonces, visibilizar eso y no quedarse en los sectores acomodados, creo que es lo más democrático, pues. No es democrático, por ejemplo, decir, pucha, Castillo y su grupo es comunista, ¿no? Cuando de repente existen algunas personas o individualidades o a las cuales se pueda de alguna manera vincular. Entonces, en función a eso sí hay un problema, creo que de los medios de comunicación, ¿no? Muy grande. ¿Qué opinas del eterno estudiante? Ese que pasa años y años en la universidad por diversos motivos económicos, familia disfuncional, laborales, coyunturas. ¿Qué opinas del eterno estudiante? Como tú bien dices, son muchas particularidades, ¿no? En mi caso fue en algún momento la falta de dinero, en el cual tuve que salir a buscármelas. Y bueno, yo podría ser considerado una de las personas como que está dentro de ese sector, pero sí hay que ver y analizar también que también hay prioridades, ¿no? En mi caso, al no haber una posibilidad, por último, de reingreso, ¿no? Por la falta de oportunidad, al desarrollarme en otros ámbitos me fue bien. Entonces me pude desarrollar como profesor de tenis, ¿no? Y cuando ingresas a la universidad también te das cuenta de cómo se mueven algunas cosas, no solo dentro de la universidad, cuando sales dentro del ámbito laboral. Entonces, a veces también existe lo que es el desgano, ¿no? El decaimiento, porque hay cosas que no se pueden cambiar. Pero si uno aporta su grano de arena desde algún punto, creo que algunas cosas sí pueden mejorar, ¿no? Entonces, en función a eso también va una forma de activismo ahora,
y que básicamente está en función también y sobre todo a mejoras, sobre todo en la calidad educativa. A mí eso de lo que tú podrías decir eterno estudiante, creo que nunca es la primera vez que me lo dicen, la verdad. Me da bastante conocimiento de la problemática y la evolución de la problemática al interior de la universidad, como te lo acabo de exponer. Pero por otro lado también me da la capacidad para desarrollarme en otros ámbitos. Por ejemplo, también he cursado audiovisuales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que lo que puedas brindar a la arqueología va más también desde otras ramas, ¿no? Y eso es lo genial. Creo que siempre en todo caso somos eternos estudiantes porque de algún modo siempre aprendemos. Tú estás aprendiendo probablemente algunas cosas conmigo, ¿no? Probablemente la gente que te esté siguiendo también está aprendiendo algunas cosas y es una forma de estudiantado, no solo que se le considera estudiante porque existe unos profesores que pueden ceñir o dirigir y formar a gente que se quiere desarrollar dentro de un ámbito específico, disciplinario, ¿no? En este caso, bueno, siempre es constante aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ves el deporte, tú siendo deportista? ¿Crees que el Estado peruano apoya a los deportistas? Yo creo que se está sectorizando mucho lo de los deportes, debido a que puedes encontrar cierto apoyo a partir de instituciones como por ejemplo el IPD, y eso siempre va a ser insuficiente, pero no por ejemplo para el ámbito del tenis. Tal vez porque requiera también mayor inversión, mayor fuerza de trabajo, no sé, espacios más que nada. Y bueno, como el fútbol es el deporte rey, más que apoyar, uno se cuelga de los éxitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos que por un tema coyuntural, la cuestión relacionada con los deportistas que van a votar por el no comunismo están bien ligados a algunos jugadores de fútbol, ¿no? Y es bien conocido. Entonces, ¿por qué va? ¿A qué va este asunto? ¿Por qué pongo bastante el fútbol y el sector del deporte? Tenemos en el Perú gran capacidad para tener altos deportistas de competencia o deportistas de alta competencia que pueden brindarnos resultados. Te lo digo como formadores de chibolos, chicos, que han estado trabajando de repente en un club, han estado, digamos, practicando en un club y que por falta de oportunidades no se les apoyó. Las personas que ahora lamentablemente nos representan a nivel peruano, el caso de Juan Pablo Varillas, el caso de Brian Panta, incluso Brian Panta es un caso que puede ser un poco dejado de lado porque su padre supo moverse, ¿no? Dentro de lo que podría decirse dentro de las posibilidades para que su hijo salga, ¿no? Y a partir de eso tenemos también a un deportista que si bien es 500, 400 del mundo ya es una representación. Juan Pablo Varillas va a entrar dentro de los 100 primeros del mundo, ¿no? Te estoy hablando dentro del ámbito del tenis y a partir de eso no existe una política de apoyo. Existen esfuerzos, ¿no? En algún caso de la institución, en el caso de la Federación del Tenis, de apoyo, pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque se obvian a los buenos jugadores. Y no creo que solo pase en el tenis, ¿no? Creo que pasaría también en el ámbito del ajedrez, la esgrima, muchos ámbitos, ¿no? Natación de repente. Yo no sé las problemáticas de cada disciplina deportiva, pero te puedo hablar de más o menos el fútbol un poco y el tenis, ¿no? Que sí está bien separado. Ahí la situación es un poco caótica porque si bien ahora incluso en pandemia es uno de los deportes que es aceptado debido al distanciamiento social, pero sin embargo el Estado no permite su práctica. ¿Por qué? Porque ve la totalidad, deportes sí o deportes no, pero lo ideal sería que por último se conozca la realidad de los deportes y se permita a que el tenis pueda masificarse aún en pandemia,
porque tú sabes bien, y creo que todos los que te puedan seguir, de alguna manera se pueden sentir muy tristes cuando están encerrados en sus casas. Es bueno salir a hacer deporte. Al hacer deporte estás liberando toxinas, estás en completo movimiento. Cuando estás en completo movimiento, obviamente te liberas de esas toxinas, y también tu mente es abierta a estar, no sé si más activo, pero sí razonar de una manera diferente a cuando estás así, frente a la computadora, ¿no? Ligado a las redes de repente, una cosa así. Entonces el deporte ayuda bastante, ayuda mucho a que también haya este desarrollo integral personal. Es la misma competencia, ¿no? Estás uno con otro, pero esto no. Y esto no es un problema a nivel peruano. Te comento de colegas de Argentina con los que he jugado en algún momento. Te comento gente de Bolivia también. Y eso, que Bolivia, con Evo Morales, de alguna manera está un poco desligado de todos estos discursos, ¿no? Aún así, porque no hay una capacidad del Estado para poder decir, hey, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Se quiere, se busca, pero no hay esto, digamos, a nivel que pueda ser más equitativo para todos, ¿no? ¿Cómo se financia un deportista? Mira, no sé, te podría decir algunos, sus familias los apoyaban, ¿no? En mi caso, yo dejé un tiempo la arqueología y me dediqué a hacer tenis, y jugaba muy bien, e incluso ahí ya estaba trabajando dentro del tenis, ¿no? Generaba mis ingresos hasta que tuve una lesión. Entonces, yo nunca tuve un seguro del Estado. El CIS no me cubría lo que podría deberse o atenderse un problema para un deportista de alta competencia. No lo había. Lo que me hacía era caminar y reforzar el problema de mi rodilla, que lo tenía desde 2010. Entonces, a pesar de tener este problema, yo goleaba y jugaba con mucha gente. Entonces hay una necesidad, por ejemplo, en principio, de establecer ¿cómo se llamaría? Un seguro, ¿no? Para la gente. Por lo menos, más que para la gente, porque la hay, para el deportista, ¿no? Y que tiene que estar vinculado, por ejemplo, con lesiones, ¿no? Y que se atiendan así, fácil, porque estás en proceso de crecimiento. Y cuando estás en proceso de crecimiento y te paras, la confianza se te reduce. Te hablo, otra vez te lo repito, desde el ámbito del tenis, no podría generalizar, no podría extrapolar a otras realidades, ¿no? Entonces por ahí creo que va un poco el problema. ¿Qué tanta es la inclusión para deportistas discapacitados, para deportistas con discapacidad? Mira, yo creo que a nivel de alta competencia no hay, me parece, porque había una chica que sí, en el 2004, creo 2005, que era de silla de ruedas, pero hay facilidades para que tengas este deporte, es cierto, porque te brindaban, o no sé muy bien cómo será ahora la problemática, pero no son mucha gente también los que practican a nivel de discapacidad. Yo creo que es muy reducida la ayuda que se le da, debido a que, como te digo, existe más un afán de protagonismo que podría ser a partir del deporte rey, que es el fútbol, para poder hablar y decir que el deporte está bien, porque quieres resultados. En el deporte, si no obtienes resultados, es una presión más, entonces ya no sirves para el deporte. Y eso es un problema también, ¿no? Porque lo ideal es practicar deporte porque despejas algunas toxinas, ¿no? Te mantienes activo, en movimiento. Pero bueno, lamentablemente lo que es discapacidad muchas veces no es tan celebrado, ni tampoco es apoyado, porque no hay, me parece, eso también de repente fue un sesgo, pero no hay esta convicción o esta forma de repente de vincular o asociarlo con un triunfo, ¿no? O con algo que le dé medallas al Perú, a pesar de que existen deportes paralímpicos, ¿no?
Gracias. Fue Eduardo Nina para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Muchas gracias.